Mami, ya va a empezar, ¿qué? Ay, sí, qué lindo. Mami, no es así, ponerlo así, para abajo. Así, pon el cepillo para abajo. No. Martita. Buenas tardes, amigos. Qué pena. Vamos a hacer la actividad de hoy por Zoom. No olviden cerrar sus micrófonos eh, para que en 5 minutos podamos empezar. Gracias. Les dedicaré más tiempo a ti y a Jamie, lo prometo. Le diré un trabajo de oficina, entraré a terapia, hablaré de Mike. Voy a hacer lo que pidas. Solo te quiero a ti. Porque eso es lo que tendrás. ¿Estás feliz? Ok, amigos, te estoy aprendiendo. Muy buenas tardes.
Mil disculpas por la demora. Hoy no me dejó transmitir por YouTube, no sé la razón, pero bueno, lo ideal es que podamos desarrollar la actividad hoy, después la subimos a YouTube para que la puedan repetir y compartir con sus compañeros. Muchísimas gracias por los presentes, gracias por, pues, por el tiempo, por la presencia, y bueno, ustedes saben que disfruto mucho estar en este espacio. Porfa, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí, ok, gracias. Sí, Lady, revisa de pronto entonces tu micrófono. Bien, bueno, compañeros, lo interesante por Zoom, ¿sí? Ok, listo. Lo interesante por Zoom es que podamos interactuar más. Entonces eso es chévere. Porque por YouTube es un poquito más complicado la interacción. Entonces voy a estar ahí y como somos poquitos, vamos a poder entonces preguntar, desarrollar entonces un espacio bastante interesante. Entonces, bienvenidos a las preguntas que tengan, las interacciones, lo que quieran entonces participar. Sí les recomiendo el micrófono, cerrarlo para cuando no vayan a hacer ninguna pregunta, puedan entonces cerrarlo y después entonces podamos ir fácilmente desarrollando la actividad de hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar y bueno, vamos a empezar entonces con este espacio. Lo primero, bien, gracias. Lo primero entonces es que hoy vamos a ver o vamos a empezar con los elementos psicomotores, pero varios de ustedes, y gracias porque ustedes mantienen en la jugada, me recordaron algo. Y es que yo no había terminado la parte de la función sensitiva y cómo se relaciona eso con la parte de lectura-escritura. O sea, nos faltaba ese sentido desde el módulo 1. Yo voy a hacer entonces un barrido bastante corto de lo que es la función táctil en la función entonces de lectora y escritora, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante en el módulo o en la intervención directa, que es el módulo 3. Entonces, voy a hacer ese primer énfasis, vamos a demorarnos unos 10 minutos y ahí vamos a empezar a ver ¿sí? Los elementos psicomotores. Y van a ver lo importante porque a veces en educación, ¿cierto? En pedagogía no nos enseñan esa parte, es como por ejemplo el estar sentado puede fatigar las nalgas de un estudiante y sí, se va a cansar y por lo tanto su nivel de atención y concentración baja. Entonces, cosas como esas son interesantes revisarlas y podemos entonces ir reflexionando sobre pues, los procesos que nosotros desarrollamos como docentes en el aula. Bien, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es revisar el concepto de grafomotricidad, revisar los elementos grafomotores, revisar que fue una clase, creo que fue la segunda clase, que fue planos y posiciones, muy importante, o sea, muy importante revisar esa parte de planos y posiciones, que ya está grabada, está en nuestro canal de YouTube, y toda la parte de los sentidos. Entonces revisamos la parte visual, oculomotora, propioceptiva, vestibular, vimos la auditiva, que hicimos algo bien interesante, que fue todos los autocomandos verbales, que fue lo último, y después revisamos un poquito sobre, o vamos a revisar sobre lo táctil. Y después vamos a revisar entonces esos elementos psicomotores, pues los elementos psicomotores, y vamos a hacer énfasis en tono muscular, fuerza, coordinación, respiración. Vamos a tocar los demás porque son varios los elementos psicomotores, pero vamos a revisar un poco o hacer énfasis en conceptos como el tono muscular, que tiene que ver con la psicomotricidad. Y recuerden, porfa, recuerden el micrófono para que nos podamos ir desarrollando la actividad. Listo, entonces vamos a revisar entonces tono muscular, fuerza y postura. Y hoy vamos a empezar con tono muscular. Y
pues todo esto nos lleva o está relacionado con el método Pareto. Y a mí siempre me preguntan, profe, ¿pero qué es el método Pareto? Y el método Pareto es también llamada como la ley 2080. La ley 2080 nos dice es que a veces nosotros vemos resultados, por ejemplo, de cosas positivas, y no sabemos que detrás de todos esos buenos resultados viene un trabajo muy fuerte, ¿sí? En donde se han desarrollado el 80% de actividades, en donde no se ve. Eso es como la raíz de los árboles grandes. La raíz entonces es grande y después entonces sale un arbusto, un árbol pequeño, pero tiene que tener una raíz grande. Y esa raíz es a veces más grande que es el propio árbol. Y eso es lo que llamamos entonces 2080. En neuroeducación hay un método que se llama el método Pareto y en donde a uno le enseñan cómo podemos solucionar el 80% de las dificultades de un estudiante a través del reconocimiento y el trabajo del 20% de sus dificultades. Eso es genial, porque cuando decimos, no, es que ese niño tiene muchas dificultades. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? No presta atención, no copia el tablero, no se sienta bien, se queda atrasado. Ok, ¿será que entonces con una acción de estimulación o reorganización de la función oculomotora, que no es fácil, sí, digo no es fácil en el sentido de que pues no es así de vamos a hacerlo ya, pero si nosotros identificamos que la función oculomotora es la que está alterada y hacemos actividades para mejorar esa función oculomotora, automáticamente, o al menos los estudios nos está diciendo que si solucionamos un problema psicomotor como la movilidad oculomotora, la movilidad ocular, pues entonces mejoramos o disminuimos, depende de los síntomas que está presentando un paciente o un estudiante. En este caso, si un niño mueve mejor los ojos o aprende a mover los ojos sin mover la cabeza, lo más probable es que sus niveles de atención mejoren, que copie mejor del tablero, que esté mejor sentado y que no se quede atrasado. Claro, tenemos que aprender a evaluarlo, tenemos que empezar a aprender también a tratarlo, tenemos que empezar a estimularlo para poder entonces ir solucionando esas dificultades con estos niños. Pero eso se vuelve supremamente interesante en la cuestión del tratamiento y el abordaje desde la neuroeducación para este método. El último aviso parroquial es que Constanza Durán fue la ganadora de la actividad de la semana pasada o del taller pasado. Entonces, Constanza, vas a participar completamente gratis de este taller que va a ser el 1 de julio. Entonces, felicitaciones, Constanza. No sé si estés hoy, pero pues para que sepas, porque fuiste la primera que respondiste en el chat de YouTube. Entonces, quería socializar esa parte. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a revisar lo que es la parte táctil. Y esto es muy interesante desde el reconocimiento de las neurociencias, pero ahorita en la neuroeducación. Nosotros tenemos unas vías para poder sentir, que son unas vías que se relacionan con todo nuestro sistema nervioso. Es más, nosotros sentimos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que interpreta si la sensación es agradable, desagradable, si es básicamente una sensación que me puede aportar o no. Esas vías, por ejemplo, la espinotalámica o la gracílica uniforme, las hemos desarrollado, por ejemplo, en nuestro curso de neuroanatomía, los que quieran profundizar. Pero es saber que estas dos vías son las que nos dan la interpretación de cómo está funcionando nuestro mundo. Y al final, pues cuando estamos aprendiendo a leer y a escribir, aprender las letras, aprender los números, pues básicamente estamos haciendo eso. Estamos organizando toda nuestra sensación para poder aprender. Y entre mejores sensaciones tengamos, pues va a ser mejor nuestro funcionamiento o el mejor funcionamiento de un niño o inclusive de un adulto. Ahora bien, la parte táctil es entonces se relaciona con el sentir. Como sentimos, entonces, como sentimos a nivel táctil, también nos sentimos a nivel emocional. Hay una correlación directa e importante
porque estas vías estimulan algo que se llama el cuerpo calloso, que es el que comunica el cerebro, el hemisferio derecho con el izquierdo. Entonces se vuelve bastante importante saber cómo es esa entrada sensorial. Los integradores sensoriales, por ejemplo, hablan de hipersensibilidad. Compañeros, no olviden los micrófonos que se les están abriendo. Entonces, para poder desarrollar la actividad, no olviden sus micrófonos. Entonces, en integración sensorial, hablan de un funcionamiento alto o bajo en la tolerancia o en la recepción táctil. En neurociencias hablamos de neuromodulación, ¿sí? O neurofunción. Básicamente es la función de sentir. Y cómo interpreta nuestro cerebro es el que nos va a dar entonces el resultado. Y cosas tan básicas, o sea, cuando nosotros agarramos un lapicero, estamos sintiendo la textura, la dureza, la firmeza de ese lapicero o ese lápiz. Por eso, en preescolar, en aprestamiento, nos enseñaron que primero los elementos para poder trazar, ¿sí? O graficar un niño deberían ser elementos más blandos, no un lapicero, porque el lapicero es un poco más duro, la textura se vuelve más dura, mientras una crayola, ¿sí? O una espuma son elementos grafomotores mucho más delicados y menos firmes que van a llevar a que el niño vaya madurando su función de fuerza, pero también su función del sentir, de cómo es que se siente un lapicero, cómo se siente un lápiz, cómo se siente, por ejemplo, una crayola o cómo se siente un marcador. Por eso es que inicialmente cuando un niño está escribiendo no le pasamos un lapicero o un marcador, le pasamos una serie de elementos, ¿cierto? Como el grafito, que es el lápiz, o como es entonces la crayola, para poder entonces que vaya modulando no solamente la fuerza y la estabilidad, sino también la función táctil. Hay niños que les molesta completamente escribir y no lo hacen simplemente cuando están haciéndolo, el roce de la punta del lápiz con la hoja, esa sensación táctil les molesta y como no saben expresarlo, simplemente lo rechazan, pero son niños que no están escribiendo debido a una alteración en su función táctil. Entonces miren que a veces el niño no es que no quiera hacer las cosas, es que la sensación no le permite estar cómodo y por lo tanto coloca un nivel de respuesta inadecuada, poco adaptativa dentro del aula, que muchas personas, padres o docentes pueden interpretar como que no quiere hacerlo, ¿sí? Pero básicamente es porque su modulación sensorial no se lo está dando. Muy bien. Y eso no solamente funciona al agarrar, yo coloco el ejemplo del agarrar, pero eso funciona como que hay niños que tienen una camiseta y dentro de la camiseta tienen la etiqueta de la camiseta y esa etiqueta de la camiseta les roza el cuello y eso ya es una sensación tan incómoda que ellos simplemente por tener esa sensación no quieren tener ropa puesta o se acomodan o se desacomodan constantemente. Eso pasa con los interiores, o sea, la ropa interior, eso sucede con las medias, eso sucede con los pantalones e inclusive el roce de la silla. Cuando están sentados hay un toque completo en la espalda, hay un toque completo en las nalgas, en los muslos, y esto hace que el niño esté constantemente pensando en la sensación desagradable a nivel táctil, que eso lleve a alteraciones propioceptivas, que eso lleve a alteraciones entonces en la atención y la concentración, y eso sería una de las explicaciones por qué niños simplemente no se quedan en la silla o simplemente no se quedan quietos, porque, pues sí, porque hay una serie de alteraciones sensoriales. Yo no voy a hacer mucho énfasis en la parte táctil, y cuando hablo táctil se refiere también a la temperatura, el frío y el calor, y todos sabemos que cuando estamos en una clase, si hay mucho frío, como que me cuesta prestar atención, y si hay mucho calor, peor, ¿sí? Y si además alrededor hay 30 estudiantes más, y es una ciudad que es cálida, es caliente, entonces, pues eso hace que mis niveles de atención, ¿cierto?, bajen, básicamente por la percepción que yo estoy recogiendo
de la sensación térmica. Entonces, miren que esto es importante porque tener un ambiente adecuado a nivel de temperatura, de luz, de estimulación táctil, facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un aula. Sí quiero hacer énfasis en estas que son determinantes y es la sensibilidad especial. Y la sensibilidad especial entonces hace referencia a una capacidad que tenemos los seres humanos de poder identificar a nivel táctil o a nivel sensorial una serie de elementos que requieren función cognitiva. ¿Cómo así? Sí, la grafestesia, por ejemplo, es una función sensitiva, táctil, en donde el niño o la persona puede reconocer entonces diferentes trazos, diferentes direcciones y posiciones, no solamente de letras, sino una serie de figuras. Esto es determinante porque me está diciendo cómo la parte táctil se está relacionando con lo propioceptivo y lo propioceptivo con lo del aprendizaje. Es muy importante. Es más, si un niño de 5 años que le estamos enseñando la A y todavía si cierra los ojos y estamos dibujándole la A y no identifica la A, todavía no se sabe la A, así él esté diciendo que es la A. Y él puede decir, esa es la A, pero a nivel propioceptivo todavía no se sabe la A. Y se ha demostrado que son niños que si todavía no reconocen bien los trazos, son niños que tienen dificultades en escribir, se comen la letra, se demoran más en escribir, hacen más fuerza para escribir, por lo tanto los fatiga más. Entonces, organizar esa parte sensitiva y correlacionarla con la parte del aprendizaje es fundamental. Por eso los que estamos haciendo entrenamiento o aprestamiento, es importante que tengamos en cuenta que los niños deben sentir también esas sensaciones, esos trazos, si el trazo es largo, si el trazo es corto, si es una bolita, si es entonces una curva. Todo eso es importante que ellos lo vayan aprendiendo, interiorizando, para que cuando lo estén graficando sea mucho más fácil. Esta capacidad de el peso, la varognosia, es una función bien interesante que ayuda mucho a la función propioceptiva. Y recuerden que la función propioceptiva ya lo vimos en la clase de función propioceptiva, determina también muchas de las funciones y habilidades para aprender a leer y escribir, como agarrar un lápiz. Entonces la varognosia se relaciona también con la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir qué elemento pesa más que el otro y saber si algo es pesado o no. Y esto es determinante porque sabemos entonces que si un lápiz pesa, ¿cierto? No pesa mucho, pero tiene un peso específico, es el peso del que yo estoy constantemente manipulando y debo entonces coordinar todo mi movimiento y toda la fluidez a nivel manual con ese elemento que puede ser que no pese mucho, pero que de una u otra forma me está colocando cierta resistencia. Eso es fundamental porque pues el cerebro va reconociendo cuánto es la fuerza que debe colocar para poder pues funcionar y escribir todo el tiempo. Y esto nos pasa mucho cuando estamos cansados de escribir, que empezamos a apretar un poco más la mano, empezamos a apretar un poco más la mano para poder seguir escribiendo, pero eso nos activa pues mucho más la fatiga a nivel muscular y por lo tanto nuestro nivel de atención. Entonces el niño termina siendo como, está escribiendo, uy, profe, espéreme, y empieza a hacer, sacudiendo la mano porque estoy cansado, profe, espéreme, claro, porque no está regulando esa fuerza, ¿sí? Que se relaciona con todo lo propioceptivo. Y la esterognosia es la capacidad para poder yo reconocer elementos a través de la parte táctil sin verlos. Por ejemplo, con los ojos cerrados puedo reconocer una llave, puedo reconocer un celular, puedo reconocer diferentes elementos. Se ha demostrado que los niños que tienen problemas en la esterognosia son niños que tienen dificultades en abrir un paquete de papas. Porque básicamente la esterognosia me está dando toda la función sensitiva. Y recuerden que nosotros, este movimiento no solamente es motor. Como siento, me muevo, como muevo, siento. Y abrir un paquete de papas
Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver el paquete de papas? Sí, el paquete de papas me determina también la motricidad fina. Y la motricidad fina me está diciendo el tamaño de la letra, la dirección y posicionamiento de las letras, me está diciendo la velocidad de las letras, me está hablando de la capacidad estética de la letra, o sea, una letra que pues cumpla con los parámetros para que se pueda leer y entender. Entonces la esterognosia es importantísimo. Por eso la sensibilidad es determinante y reconocerla y evaluarla y sobre todo los docentes, poderla trabajar dentro del aula es vital dentro de los procesos de aprendizaje. Aquí estamos creando la base neurológica y psicomotora y después grafomotora para poder entonces que ellos tengan una buena base en lectura y escritura y les guste leer y busquen leer y lleguen a los niveles altos que queremos en la lectura y escritura, que es análisis, síntesis, creación de textos, o sea, que lleguemos a un nivel más amplio de lectura y escritura. Entonces hay muchos juegos que uno puede realizar. Pues ahorita en la parte virtual no lo vamos a realizar, pero que podemos entonces pensar, ¿no? ¿Qué actividades podemos hacer? En el canal de YouTube tenemos un video que se llama 30 actividades neurofuncionales. Los invito para que puedan ver ahí y ahí tenemos entonces una parte de grafomotricidad y hay unas recomendaciones bastante interesantes de qué actividades podemos hacer con niños pequeños desde 2 años a niños de 8. Muy bien. Listo. Cerrando eso, ahí terminamos el módulo 1 y me voy directamente al módulo 2 porque vamos a ver los elementos psicomotores. Y los elementos psicomotores, entonces, pues vamos a referenciarlos en estos. Hace mucho tiempo, ¿sí? Jeremy Wallon describió o reconoció que la parte de la motricidad tenía un componente psicológico. Y eso es lo que llamamos, empezaron a coger lo psicológico o lo psiquis, el pensamiento y lo motor, lo unieron y entonces colocaron el término psicomotor. El concepto psicomotor entonces es bien interesante porque recoge no solamente el concepto del músculo y el mantener la postura como si nada, sino que nos está diciendo que nuestro pensamiento influye sobre la postura. Y claro, muchas personas con depresión tienen una postura parecida, entonces una postura como rezagada, como quieta, y una postura más hiperactiva, un pensamiento más activo, pues se me lleva entonces a una postura mucho más activa. Esa relación entre el pensamiento, la emoción y lo motor es bien interesante y lo trabajamos muchísimo en nuestro curso de neuroanatomía, que al final concluimos que los seres humanos, ¿qué somos? Movimiento, emoción, cognición y motor, y que todo está relacionado y pudimos hacer un abordaje desde las neurociencias y fue muy bonito porque al final creo que nos quedó eso, que los seres humanos somos integrales, que la emoción afecta a lo motor, que lo motor afecta a lo cognitivo, que lo cognitivo afecta a lo emocional y así sucesivamente. Pues Jerry Wallon lo que hizo fue colocar unos elementos y dijo el equilibrio, lateralidad, el esquema corporal, el ritmo, el tono muscular, la espacialidad, la temporalidad, la coordinación. Son elementos básicos para poder construir la base del aprendizaje. Son elementos básicos para poder construir la base de todo el aprendizaje. Y esto, pues, está muy de acuerdo. Está muy de acuerdo con autores desde Piaget, en donde dice, lo primero es la inteligencia sensoromotora. Lo primero. Y después de la inteligencia sensoromotora se desarrollan otras inteligencias. A Julio Guerra, por ejemplo, dice, sí, empezamos a movernos, a sentir y construirnos como un yo, construir un yo, y a través de ese yo, entonces, puedo pasar a lo otro. Y empezamos entonces a trabajar ese concepto.
Aquí coloco, si ustedes ven, coloco en negrilla algo que se llama control respiratorio, porque pues Jerry Wallum todavía no tenía toda la tecnología para poder demostrar algo tan básico, pero tan importante como es la respiración. Y sí, aquí vamos a terminar todos esos elementos psicomotores, vamos a terminar con respiración. Y van a ver lo importante y lo que se está trabajando en neurociencias y en neuroeducación con la respiración. Es más, todo docente debe iniciar su clase con respiración, pero una respiración consciente. ¿Estamos respirando? Sí. ¿Pero lo estoy haciendo conscientemente? Tal vez no. Y esa respiración consciente es bastante interesante y muy potente a nivel neurológico. Entonces, vamos también a revisar lo que es la parte respiratoria. Hoy, como es cortica la actividad, bueno, y todos lo que les decía, G-Naders con integración sensorial hablaba pues de los elementos, desde lo más básico que los sentidos hasta los productos de aprendizaje, ¿sí? Como concentración, atención, concepto de sí mismo. Es organizado lo que llaman conductas adaptativas, ¿cierto? Pero que tiene una base desde el sistema nervioso central. Y pues básicamente dentro de todo ese proceso es reconocer un elemento psicomotor muy importante, pero que a veces no lo tenemos en cuenta, y es el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es una contracción sostenida, ¿sí? Una contracción muscular sostenida de origen central, o sea, es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso el que lo determina, pero que no produce movimiento. Es una contracción que tenemos todos los seres humanos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos durmiendo, tenemos contracción muscular, o sea, tenemos tono, ¿sí? Diferente, pero lo tenemos. Estamos sentados y tenemos tono, sí, lo tenemos. Estamos corriendo, sí, lo tenemos. Activo, pasivo, de interacción, sí, pero ahí tenemos nuestro tono muscular. Ese tono muscular siempre nos acompaña y lo vamos entonces a tener porque la función básicamente del tono muscular es darle la fuerza al músculo para que pueda vencer la fuerza de gravedad, o sea, la gravedad. Eso lo vamos a ver más adelante en fuerza, hoy vamos a ver solo tono, pero pensemos que siempre tenemos un tono muscular. No, es que yo soy hipotónico, pues de pronto tu tono muscular es bajito porque no te mueves mucho. Bueno, es bajito, pero tengo poco tono muscular o yo tengo mucho tono muscular. Hay que revisar cuándo el tono muscular es patológico y cuándo no. Sí. Por ejemplo, un niño con parálisis cerebral espástico es un niño que tiene una alteración del tono muscular. Un niño síndrome Down. Normalmente los niños síndrome de Down tienen ¿qué? Una disminución del tono muscular, o sea, hipotonía. Es que tiene otro tipo de lesión. Bueno, entonces eso altera el tono muscular. Pero hoy no estamos hablando de patología, estamos hablando de que todos y todos los niños tienen tono muscular, pero el tono muscular se trabaja. El tono muscular se estabiliza según la movilidad, el movimiento que yo tenga. Entre más me mueva, más mejor, más eficiente es mi tono muscular. Digamos que más eficiente. Si yo todo el día me la paso acostado, solo jugando en el celular, no hago nada de actividad física, no camino, estoy sentado en el pupitre todo el tiempo, mi tono muscular va disminuyendo. De pronto no a nivel patológico, pero va disminuyendo. Y entre menos tono muscular tengo, menos respuesta en contra de la gravedad. Menos tono muscular, menos fuerza. Por eso, cuando un niño hace deporte, y puedo traspolarlo a los adultos también, pero hablar de niños, hace entonces una actividad física como un deporte, pues es un niño que tiene un mejor nivel de activación, al menos postural. Y sí, se ha demostrado. Si es un niño que no hace nada y que además tiene tiene situación de obesidad o desnutrición, porque también sucede, su tono muscular se empieza a afectar. Y el tono muscular entonces empieza también a afectar las estructuras donde se organiza. El tono muscular tiene que ver con el cerebro.
tiene que ver con el cerebelo y tiene que ver con los núcleos de la base. Pero aquí lo interesante a nivel educativo. Resulta que el cerebro, la función principal del cerebro, ¿cuál es? Conciencia. Por lo tanto, un tono muscular alterado afecta los niveles de conciencia. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y es lógico. Si mi tono muscular es bajo y estoy cansado, estoy pensando es en el cansancio, no en lo que estoy viendo, que es las letras y los números. O sea, no estoy consciente en ese momento que estoy en un espacio de aprendizaje académico. Entonces el niño no está, ¿cierto?, atendiendo básicamente esa atención. No está conectado con sus niveles de conciencia que debe tener o de alerta para darse cuenta de lo que está sucediendo en el salón. Y eso nos pasa muchísimo. Cuando uno está en el aula, dice, vamos a hacer tal cosa. Y hay muchos niños que dicen, pero ¿te acuerdas que yo te dije que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto? No, no se la pillaron. No se la, o sea, no. ¿Por qué? Porque no estaban, ¿cierto?, conectados con la actividad, con su nivel de alerta. Ese nivel de alerta disminuye. Los tonos musculares bajos tienden a disminuir el nivel de alerta y los tonos musculares alterados, altos, tienden a alterar el nivel de conciencia y también el de alerta. Por lo tanto, la atención y la concentración se afecta acá. Ahora bien, el tono muscular tiene que ver con el cerebelo. ¿Cuál es la función principal del cerebelo? La coordinación. Y ojo, entonces un tono muscular disminuido lleva a que yo sea menos eficiente a nivel motor. Y eso hace que mi motricidad fina pues disminuya y por lo tanto un agarre no sea tan eficiente, un agarre, una velocidad, una posición. O sea, mi motricidad fina no va a estar bien si no tengo un buen tono muscular. Súperamente interesante. Pero además, el tono muscular tiene que ver con los núcleos de la base. ¿Y cuál es la función principal de los núcleos de la base? Bueno, son tres, lo vimos en el curso de neuroanatomía, pero uno de esos es la automatización, volver rutina las cosas. Y la automatización es importantísima, claro, porque cuando yo cojo un lápiz, y miren que solo estoy dando ejemplos de agarrar un lápiz, pero eso se refleja en muchísimas actividades de la vida diaria, inclusive cómo agarro un libro, porque a veces muchos niños no saben agarrar un libro, no saben pasar la hoja de un libro y ya hay con eso, ya perdieron su nivel de atención y concentración, solo pasando una hoja, porque cuando pasan una hoja pasan 10 y ahí se volvió el caos, ya perdió el nivel de atención. Entonces, cuando yo agarro un lápiz, yo ya no pienso en cómo agarrar un lápiz, simplemente lo agarro. ¿Cómo es que yo agarro mi lápiz? Ay, tomo aquí. No, yo ya no pienso en agarrar. ¿Cómo agarro unas tijeras? Yo ya después no pienso en cómo agarrar unas tijeras. Agarro las tijeras. Entonces yo cojo las tijeras y las agarro. Yo tomo el lápiz y lo agarro. Y eso es porque ha pasado por un proceso neurológico que se llama automatización del movimiento. Y es a través de los núcleos de la base. Entonces, en resumen, los niños que tienen alteración del tono muscular, que son muchos, no solo por diagnóstico, son muchos, son niños que tienen problemas entonces en niveles de atención y concentración por nivel de conciencia a nivel del cerebro, son niños que tienen problemas de coordinación por el cuento del cerebelo, por su relación con el cerebelo, y son niños que tienen problemas en adquirir hábitos o rutinas o automatización porque hay una alteración de los núcleos de la base. Entender ese proceso neurológico nos facilita y nos lleva a que definitivamente nosotros en el aula debemos de favorecer un tono muscular lo más adecuado posible. Es más, los padres de familia deben de favorecer un tono muscular. ¿Y cómo se hace en tono muscular? Con la movilidad. Actividades de movilidad, actividades de estabilidad, moverse en el mundo, saltar, correr, dar vueltas, ayuda a la estimulación del cerebro, el cerebelo, los núcleos de la base, por lo tanto, ayudan a reorganizar el tono muscular y por lo tanto, pues mejora el funcionamiento del niño. Recuerden que no estamos hablando tanto de patología, ¿no? No es que tiene déficit de atención con hiperactividad. Ah, bueno,
Hay estrategias puntuales para ese caso. Hay actividades puntuales para ese caso. Ah, ¿qué es síndrome Down? Ah, hay actividades puntuales para ese caso, ¿sí? Pero a nivel general, que podemos incluir a los niños con patología, está bien, pero podemos entonces facilitar el aprendizaje a nivel general de nuestros niños. Entonces, el tono muscular, ¿cómo lo vamos entonces a favorecer? Profes, padres, facilitando la actividad articular, o sea, el ejercicio. El ejercicio. Eso es vital. ¿Listo? Tengo un micrófono abierto. Por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, la actividad articular. O sea, actividad articular es movernos, lo que les decía. Sí, padres. Ustedes deben acompañar a sus hijos al parque, a que vayan a jugar. ¿Sí? O favorecer que dentro de su casa puedan jugar. Hemos perdido eso. Los padres todo el día trabajando y no tienen tiempo para que puedan jugar con sus hijos. Pero sus hijos deben de ir a jugar porque tienen que moverse. Y no cada 8 días ni cada 15 días cuando puedan ir. Todos los días hay que hacer movilidad articular. Todos los días. Así como nosotros los adultos deberíamos de ir todos los días al gimnasio o hacer una actividad deportiva. Esa sería la idea. Esa actividad articular entonces lo haces con movilidad articular y con cargas de peso. Las cargas de peso son determinantes. Entonces, por ejemplo, actividades como prono con apoyo en antebrazos, eso lo vimos en posicionamiento, profes, ¿sí? Eso lo vimos en posicionamiento. Toda la parte de el acostarse y el poder apoyar los codos y así escribir organiza el tono muscular, al menos en la parte superior, y favorece que el niño tenga un mejor agarre porque tiene mejor tono muscular. Eso da mucha estabilidad y movilidad. Las actividades, por ejemplo, de estar parados, ¿cierto? Pero con estabilidad en miembros superiores, actividades de balance e inclusive, pues, actividades de estar sentado escribiendo en la pared. Escogí algo interesante, esta foto que me pareció muy chévere. Es esta niña que está escribiendo en la pared en un mural que me parece muy interesante porque tiene que hacerlo, está muy bien ahí, eso es un sentado con plano vertical, pero si ustedes ven, está sentado en W, ¿sí? Aquí una recomendación, profes. El sentado en W me está diciendo que hay menos estabilidad. Me está diciendo que ella tiene que aumentar su base de sustentación. Ese sentado en W más adelante trae muchos problemas a nivel osteomusculares, a nivel pélvicos e inclusive en el momento para las mujeres en el momento del parto. Trae muchas dificultades, pero llevándolo a la parte de los elementos psicomotores, esto me está indicando que es un niño que tiene menos estabilidad. Por lo tanto, es un niño, de pronto no del tono muscular, probablemente sí, no sabemos aquí, pero sí me está diciendo o me está dando datos a nivel propioceptivo. Me está diciendo que necesita más base de sustentación para mantener el equilibrio y la estabilidad. En este caso, esta niña primero hay que solucionarle ese sentado. Ese sentado hay que solucionarlo con muchas actividades propioceptivas. Actividades de gateo, actividades de salto, actividades de movilidad pélvica, en donde pueda mejorar esa estabilidad y por lo tanto ya tener la función en la motricidad. Muy bien. Como siempre hacemos una actividad y ya vamos a ir cerrando este espacio, que creo que me demoré un poquito más, pero porfa, esta actividad es muy simple. Para el primero, aquí en el chat, que pueda entonces escribir la palabra utilizando estas letras que están aquí en forma desordenada. Esto es una sopa de letras, o sea, no hay palabras pegadas, o sea, no hay letras pegadas que formen palabras, no, están todas disueltas, podemos decir así. Vamos a escoger una serie de letras y construir la palabra. La persona que construya la palabra más grande, o sea, que tenga mayor número de letras, pero que no se repita ninguna letra en la palabra, pues entonces va a ser la ganadora o el ganador de la actividad del día de hoy.
Entonces vamos a tener 3 minutos. Escriban una palabra que tenga las letras, que las letras estén ahí y que sea la más larga posible, pero que no se repita ninguna letra, ¿sí? Que no se repitan. Por ejemplo, la palabra letra tiene la L, la E, la T, la R y la A, no se repite ninguna letra. Así, ¿sí? Entonces debe estar. Entonces, el primero que lo escriba, la palabra más larga, pues entonces va a ser el ganador. ¿Listo? Vehículo, por ahí tenemos ya uno. Vamos a ver si alguien hace una palabra más larga. Se tiene 8. 2 minutos. Alejandra dice murciélago. Tiene 10, va ganando. Un minuto más. Archirrecontra, pero es que esa palabra, ecuaciones, no sé, archirrecontra. Yo voy a revisar, Alicia, yo voy a revisar esa palabra. Tengo que revisarla con diccionario. Pero está bien, si está en el diccionario, archirrecontra. Aunque se repite, bueno, puede ser la E. No, se repite la R. Alicia, se repite la R en ar y tra. Óculo visual, bueno, Milena. Y Paula, ecuaciones. Muy bien, bien. Bueno, ecuaciones. Ecuaciones repite la C, Paula. La C se repite. Zoológico repite la O. Ventrículo repite. Ay, no, ventrículo. Listo, voy a revisarlo bien. Voy a colocarme las gafas para poder revisarlas bien, contarlas y le digo entonces quién fue el ganador o la ganadora. Lo hago con gafas para no ir a cometer ningún error. ¿Listo? Bien, entonces esa es la actividad de hoy y bueno, la próxima semana, bueno, no, en 15 días, nos vamos a volver a ver y vamos a tener el trabajo de fuerza y resistencia. Fuerza y resistencia. Es muy importante. A veces pensamos que eso no influye muchísimo y pues fuerza y resistencia, ahí se pueden hacer cosas muy interesantes en el reconocimiento de las dificultades, en la atención, en la concentración o en el funcionamiento, en el aprendizaje. Entonces, básicamente, era eso lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias por estar. De verdad, ustedes siempre ahí. Yo sé que es sábado, a esta hora es difícil, pero bueno, gracias por compartir. Igual voy a subir este video a YouTube para que pues los demás lo puedan entonces ver, si lo pueden compartir, contarles pues que hoy hubo esta dificultad, pero pues que ya va a estar en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias. El próximo encuentro, Fuerza y Resistencia, es bastante interesante. Cuídense mucho. Gracias por estar. Estoy aprendiendo.
estén muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias. Con todo el gusto. Profe, gracias, bendiciones. Bendiciones. Ok. Gracias, profe. Chao, gracias a ti por estar.